Cordial saludo, buenos días. Somos el grupo número 2 de la materia indicadores sociales. El día de hoy estamos acá reunidos para hacer una breve discusión con respecto a la importancia de los indicadores sociales, los aspectos de los problemas sociales y tal vez de pronto yendo más específicamente, eso en la parte general, y ya siendo más específicos, vamos a hablar de el indicador social que eligió cada participante y la tipología del indicador social que se eligió. Nos encontramos Viviana Tobón. Viviana, ¿nos acompañas desde dónde? Desde Desde Francia, Francia, ¿verdad? vivo en Ok, Francia. bienvenida. Nos Gracias. encontramos con Viani Alexa Angulo, que nos acompaña desde Tumaco, Nariño. Tumaco, Nariño, y quien les habla, Oscar Toledo, desde aquí de la ciudad de Bogotá. Vamos a iniciar entonces nuestra mesa de trabajo con relación a cuál es la importancia de los indicadores sociales. Me gustaría darle la palabra a Viviana, por favor. Bueno, muchas gracias. Bueno, para mí son importantes los indicadores porque nos permiten medir y conocer estadísticas para el avance de diferentes actividades propuestas para un proyecto, para un plan general, para poder realizar cambios positivos en un aspecto social o de crecimiento del mismo, permitiéndonos así la continuación de una mejora o un cambio de estrategias para obtener realmente el resultado y las metas que nos hemos propuesto en el proyecto o en el objetivo. Muy bien, perfecto. Viani, ¿cuál sería para ti la importancia de los indicadores sociales? Bueno, para mí la importancia sería que esos indicadores son estadísticas y condiciones que nos permiten medir cambios sociales eh, en tiempos varios para algunos sectores de la población, tanto en el contexto externo como en el contexto social, en el contexto físico, como en aquello interno, subjetivo y de percepción de las estadísticas humanas en la sociedad, en la cual eso nos permite a nosotros darnos cuenta o delimitar alguna condición o alguna problemática midiendo las estadísticas o las consecuencias de ese tipo de problemas. Muchísimas gracias. Ok, bien, teniendo en cuenta pues las intervenciones de las dos compañeras, tal vez de pronto yo concluyo indicando que la importancia de los indicadores sociales eh, radica en la oportunidad que nos brinda este tipo de herramientas para medir el impacto que tienen las políticas públicas, las cuales pues han sido formuladas y encaminadas a la solución de los fenómenos sociales y que además de eso pues han sido implementadas para medir la noción de bienestar, pues teniendo en cuenta que cuando una comunidad le aqueja una problemática social, pues obviamente lo que inmediatamente se coloca en riesgo es el bienestar de las personas. Entonces, para eso nos sirven los indicadores, simplemente para identificar estos problemas y desde un análisis sociológico determinar qué tipo de soluciones vamos a dar. Entonces, vamos a continuar con los aspectos de los problemas sociales que se deberían medir. Viviana, te cedo la palabra entonces para que iniciemos la discusión de ese tema. Estos se Mm, pueden medir. Bueno, los aspectos que se puedan medir respecto al indicador que yo escogí, que fue ambiental, es el agua. Eh, ¿Cómo los mm, pueden medir en esta problemática? Eso es una problemática que data de hace muchísimos años y que a pesar de los diferentes gobiernos de turno, hay muchos municipios y yo diría que ciudades enteras en Colombia que no han podido avanzar en esa problemática de no contar
con las conexiones como es la electricidad, el agua potable y ni siquiera nombrar el internet, porque en muchos pueblos ni siquiera llega, no saben ni siquiera que el internet está porque les toca salir a muchas horas de su vivienda para poder obtener una conexión, como es una parte del Chocó, como es la Guajira que no tiene agua, como hay muchísimos pueblos que el agua y la energía llega a determinados días o determinadas horas. Eh, Porque yo creo que es el interrogante que siempre nos hemos hecho, por qué las grandes ciudades tienen acceso al agua y por qué no puede haber como la igualdad para todos, ¿no? Por ejemplo, yo conozco el puerto de Buenaventura, que Buenaventura es algo muy importante para nosotros los vallecaucanos. Es el puerto, yo diría, que más importante que tiene Colombia y allá no hay, en toda Buenaventura no hay agua potable. Ok, Y a pesar de ok. que incrementado muchísimos indicadores sociales, aunque hay asociaciones que han trabajado, porque las enfermedades, a raíz de que no hay agua potable, las enfermedades vienen con eso. No ha habido un avance, no hay un gobierno que como que se ocupe Problemática. de esa problemática y de ese derecho vital y primario, porque yo pienso que hay cosas que son primarias, como es tener una casa, tener agua, tener luz y tener educación. Bien, perfecto. Viani, para ti, ¿cuáles serían los aspectos de los problemas sociales que se deberían medir mediante los indicadores? Pues mediante los indicadores, mediante mi indicador social seleccionado, que es la violencia intrafamiliar, la tasa de violencia, primero sería las causas. ¿Cuáles son las causas que originan este tipo de problemática? Eh, Mirar los hogares disfuncionales. ¿Cuáles son los problemas más relevantes? La falta de educación, que nos conlleva a que cada día aumente más el índice de violencia intrafamiliar. ¿Por qué se da? ¿Sí? ¿Qué pasa? De pronto, ¿cuál es la exclusión que le dan a este tipo de problema? Que cada día aumenta la falta de educación de los jóvenes o que muchos niños se ven afectados, adolescentes o mujeres se ven afectadas en este tipo de problemática. ¿Por qué se dan ese tipo de problemática? Pienso yo que se debería medir eso. ¿Por qué existen este tipo de problemática? Cuál sería la solución que le darían? Qué plazo se le puede implementar? O mirar si el tipo de soluciones que están implementando son soluciones que están ayudando a disminuirlo o si no, reimplementar otro tipo de soluciones que puedan ayudar, porque si no, si son soluciones que no ayudan, lo que hacen es aumentar el problema, lo que hacen es agravar el problema. Entonces, creo que ese debería ser un punto muy importante. Bien, perfecto. Sí, al igual, ¿no? Al igual con el tema del agua, Viviana, pues también establecer las causas y yo creería también, tanto para la violencia intrafamiliar como para el problema del agua, pues determinar o en el comparativo del histórico a través de los años, si en realidad es un problema que ha, se ha diezmado con las administraciones públicas o por el contrario, o son problemas que han ido por el contrario incrementándose. Bien, para mí en América Latina, pues, y específicamente en Colombia, los indicadores sociales deberían medir una amplia variedad de aspectos de problemáticas sociales. Normalmente, pues, aquellas que aquejan a Colombia son la pobreza, la desigualdad, el acceso a los servicios básicos, como ya ustedes lo han indicado, Creo. la misma violencia, el desempleo, la salud, la educación, y no dejamos dejar de lado, no podemos, perdón, dejar de lado el tema de la corrupción. Digamos que estos son algunos aspectos que los indicadores sociales podrían medir en Colombia y pues debemos de tener en cuenta que esta medición debe ser exhaustiva y la debemos de tener actualizada para poder tomar las decisiones basadas en datos precisos, ¿no? Saber cómo es el cómo, el cuándo, el por qué ¿Por y qué? tomar esas decisiones que sean asertivas. Bien, ahora es importante, pues cuando hablamos de indicadores, ya ir a algo más específico. Entonces, eh,
si bien es cierto, en nuestra guía de aprendizaje se pautaba de que cada quien iba a elegir un indicador, vamos a empezar a hablar ya particularmente de cada uno de ellos. Por ejemplo, para Viviana, ¿cuál fue el indicador social que seleccionaste y cuál sería el aporte al entendimiento del problema social? Bueno, yo seleccioné, se llama Indicadores y Estadísticas Ambientales Proporcionadas por el IDEAM, que tiene que ver todo lo relacionado con los bosques, recursos forestales, el agua, el suelo, el aire, el cambio climático, residuos peligrosos, los bifenilos, eh, los policlorados y el clima. Bien, Eh, perfecto. Desde el problema social se debe tener en cuenta que el cambio climático afecta directamente a la población más vulnerable y por esa razón la importancia de este indicador para la formulación y desarrollo de proyectos que minimicen el impacto del cambio climático o que impulsen a la adaptación del mismo. Desde el indicador de calidad de agua es muy importante para el abastecimiento de comunidades más vulnerables, lo que impacta positivamente al mejoramiento de la calidad de vida, lo que yo decía hace un momento, o sea, es un derecho vital el que una persona tenga acceso al agua potable, porque eso desencadena muchas cosas, o sea, la salud, yo pienso que está totalmente comprometida cuando no se tiene agua potable, la salud está 100% comprometida. Claro que sí, y es, digamos, es obligación, ¿no? De un Estado proveer de este tipo de servicios públicos a las personas, ¿no? A sus habitantes. Bien, Viani, ¿cuál fue el indicador social Seleccionado, que elegiste? bueno, fue la tasa de violencia intrafamiliar. Ese fue el indicador que seleccioné. ¿Por qué? Me llama mucho la atención, la verdad, ver o saber qué tipo de problemas hay en los hogares, cuál es el incremento, cómo se dan ese tipo de violencias intrafamiliares, qué tanto afecta, a quiénes afecta. Entonces, por eso me incrementé más por ese indicador social, porque, o sea, me informaban que en este año aproximadamente 45.472 casos de violencia intrafamiliar en el país, ¿sí? Dándose Es un alto. aumento del 29%, o sea, ¿por qué? O sea, hay tanto índice de violencia. Y leía un índice por ahí que decía que cuando la mujer trabajaba o era la que proporcionaba ¿cómo le digo? La que proporcionaba el dinero en los hogares, El se sustento incrementaba aún económico. más la violencia. O sea, ¿por qué? O sea, se supone que si es un hogar, ambos quieren salir adelante, ambos quieren trabajar. Entonces, ¿por qué se incrementa un índice de violencia tan alto? Si es una mujer que de una u otra manera está proporcionando Una ayuda dinero, está económica. proporcionando Mejor educación, calidad de vida. mejor calidad de Porque, vida, claro, en las mm, casas, en los hogares. Entonces, por eso me llama mucho la atención ver qué está pasando en los hogares, cuál es la exclusión que hay en los hogares, o sea, qué tantos niños, qué tantos adolescentes o qué tantas mujeres o a veces qué tantos hombres están metidos en este problema, están sufriendo con este problema. Bien, Esa fue una perfecto. de las partes que me generó mucho el indicador social. Bien, yo elegí también el indicador de violencia. Este indicador social, pues, es una herramienta muy útil para medir y entender el problema de violencia en una sociedad determinada. Nosotros históricamente, Colombia, debido a múltiples situaciones, pues hemos tenido violencia, ¿no? Tenemos Así es. desapariciones forzadas, secuestros, eh, Grupos. homicidios, grupos al margen de la ley, por la misma situación interna o conflicto interno que en su momento vivió el país. Entonces, ¿cómo ha sido su evolución en el tiempo? Digamos que cuando un indicador o este indicador de violencia nos permite identificar las tendencias, los patrones
que pueden ser útiles para desarrollar estrategias y políticas públicas efectivas para prevenir y combatir la violencia. Además, los indicadores sociales de violencia pues pueden proporcionarnos información sobre las características de las víctimas, ¿sí? Y los agresores, los tipos de violencia más comunes, las zonas geográficas donde se centra la violencia y los factores que contribuyen a la violencia en una sociedad determinada. Esta información pues es útil, es valiosa para entender la complejidad de este gravísimo problema social, ¿sí? Que solamente lo entendemos y comprendemos cuando en realidad nos toca, ¿verdad? Nos toca la familia, nos toca a los amigos, ¿sí? Se vuelve Eh, algo más personal. exacto. Y para diseñar, pues obviamente, las estrategias de intervención que aborden esas causas que de alguna manera son subyacentes a este fenómeno. Eh, en resumen, este indicador social de violencia es una herramienta importante para medir y comprender el problema social de violencia que puede ayudar a desarrollar políticas públicas y estrategias efectivas. Mira Vamos que a, a mí señora, o sea, me parece terrible es que a pesar de que han implementado este tipo de indicadores sociales para muchas cosas, como por ejemplo el tema que ustedes tocaron, la violencia, eh, como decía la compañera Vianney, la violencia intrafamiliar, yo pienso que cuando se consume el hecho, por ejemplo, ya de que una de las dos partes, sea el papá o la mamá, muere en manos de su pareja, que es algo terrible, yo creo que allí, aparte de todos los factores, todos los que conllevan a eso, que en gran parte puede ser la situación económica, pienso que también es como la falta de interés del Estado, ¿no? Sobre todo de la parte judicial, Se vuelve un que problema como superficial, o sea, no le sí, dan la porque importancia que deberían saben dar. que hay una víctima que está siendo golpeada por su marido y lo que hacen es simplemente decirle no lo provoque, él está con rabia, no le preste atención, no ejecutan el Cuando vienen a otro. implementar algo, ya es porque ha pasado algo muchísimo más grave, ya Sí, o llegó a la sea, muerte, ya llegó a algo más, cuando es vienen a impresionante ponerle la importancia la que cantidad de implica. mujeres que mueren en manos de solamente, y hablando solamente de los asesinatos de las mujeres que mueren en manos de su pareja. de los famosos feminicidios, ¿no? Que hoy en día, Sí. pues, y Se ha no vuelto solamente, más, y no solamente es la violencia física, ¿no? También la violencia psicológica que en ocasiones tanto niños como No se adultos, habla, de pues esa no se son, habla. exacto, y que son víctimas de esa situación. Por ejemplo, en pandemia, la violencia intrafamiliar creció se muchísimo, pues incrementó, porque Fue fatal. obviamente convivían más tiempo, estuvieron en casa, ¿sí? Personas que solamente se veían en la noche y la en la noche mañana cuando se bastante. despedían, ¿cierto? Entonces, Sí. y además porque el mismo hecho de que la pandemia existiera, pues generó psicológicamente o afectó psicológicamente a muchas personas, el temor a contagiarse y demás. Bien, ¿qué tipología de indicador es nuestro indicador social? Entonces, Viviana, ¿cuál sería la tipología del indicador Bueno, social que elegí? para mí, con toda la información que recogí, es indicador de eficiencia. Ok, bien, perfecto. Y para Viani, ¿cuál sería el indicador social Seleccionado. exacto? ¿Qué tipología pertenecería al indicador social seleccionado? Bueno, para mí la tipología sería el indicador cuantitativo, Ok, ya que este bien, nos perfecto. permite medir ya estadísticamente, son mediciones, cantidades, entonces por eso me enfrasqué más por ese indicador cuantitativo. Bien, coincido con el indicador tuyo, ¿cierto? Y teniendo en cuenta pues la violencia, yo voy un poco más a ser un poco más amplio. Eh, el cuantitativo porque nos permite identificar la incidencia, la prevalencia de delitos y otros comportamientos violentos en una sociedad o comunidad. De esta manera, pues esto se puede utilizar para medir y monitorear el nivel de seguridad y la percepción de seguridad en los ciudadanos, ¿no? La violencia, pues teniendo en cuenta que es un problema social complejo que puede manifestarse en diferentes maneras.
como lo hemos hablado ahora, el tuyo que es la violencia intrafamiliar, pero pues también hay violencia de género, ¿sí? Violencia que se vive en la calle, la misma violencia política, ¿sí? Los atracos, los hurtos, y su medición puede requerir diferentes enfoques metodológicos según el tipo de violencia que vayamos a evaluar con este tipo de indicadores. Bueno, ahí daríamos por finalizada la reunión. Estaremos atentos pues a cualquier tipo de digamos, de sugerencia por parte de nuestro tutor, ¿sí? Y lógicamente, pues, estaremos prestos a una segunda reunión o tercera en lo que requiera el curso de indicadores sociales. Agradecerles a Viviana y a Vianney, pues, por la disposición. No es Igualmente, fácil, no es fácil. Estar en Bogotá es diferente a estar en otras regiones del país o inclusive estar en otro continente, en otro país para lograr la conexión. Entonces, muchas gracias y nos vemos en una próxima discusión. Muchísimas gracias. Hasta luego. igualmente a ustedes, muchísimas gracias. Ahí estamos en contacto para cualquier otra actividad. Gracias.